Hey, ¿qué hay? ¿Cómo están, amigos? Estamos muy felices de estar en nuestro tercer episodio de este podcast que es Nexus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, amigos? Esto es nuestro tercer capítulo del podcast. Así es. Que es Nexus. Y estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos un súper tema, David. El tema es controversial, pero también es un tema interesante y es sobre Jesús. ¿Jesús es la mentira más grande del mundo? O sea, ¿acaso será el fake más grande del universo? Probablemente todos Bien. fuimos engañados y la élite creó una gran historia para manipular las masas. ¿No A lo crees? mejor vamos a averiguarlo. Para abrir esta conversación, primero vamos a saber si Jesús se puede comprobar científicamente. Buena pregunta. Creo que Jesús no se puede comprobar científicamente. Hay otras maneras de hacerlo. Mira, te lo voy a explicar de esta manera. Cuando se trata de la historia, tú no puedes comprobar un evento histórico con el método científico de la comprobación. Sí. Tienes que llevarlo a otro método. Pero, por ejemplo, ¿alguna vez tú has estado en la guerra? ¿En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? No. Pero, sin en cambio, ¿tú crees que existe la Segunda Guerra Mundial? Sí, yo he visto bastantes documentales. ¿Alguna vez has ido a la Luna? Solo en sueños. Pero no he ido. Honestamente. Pero ¿crees que existe? Sí, creo. Entonces, no lo comprobaste de esa manera, pero porque has escuchado testimonios Sí, de claro. otras personas, Sí, lo sabes. sí. Entonces, a Jesús no lo puedes traer al método científico porque Él es una persona abstracta. Sí. No está en nuestro plano terrenal. Ajá. Por lo tanto, no puedes comprobarlo científicamente, pero lo puedes comprobar por el método legal, que es testimonios Sí. y documentos. Sí. ¿Qué testimonios y qué documentos tenemos? Muchísimos. Los documentos, hay más de 24,000 documentos que avalan que la Biblia es real. Sí. Y testigos oculares, hay muchos que escribieron de Jesús, Claro. inclusive que no eran cristianos. O sea, aparte de los discípulos que menciona la Biblia, Sí. hay más personas. Hay personas que escribieron de Jesús sin siquiera haber sido cristianos. Y eso es importante porque son testigos. Y Sí. estamos hablando de escritores como Flavio, Sí. escritores como Tertuliano, también está como Ireneo, personas que escribieron de Jesús. Y eso los hace testigos. Sí. Y hay mucha evidencia escrita por muchas otras personas que comprueban que Jesús pues, fue real. Entonces, eso lo hace más real. Exacto. Tú no puedes comprobar científicamente que, por ejemplo, Sócrates, Platón o, no sé, algún otro filósofo como Homero, por ejemplo, existieron. Sí. ¿Por qué? Porque son personas abstractas que no están físicamente y no les puedes poner ahí la pipeta y a ver si Encerrada ahí comprobarlo. en la cajita, como en la primaria cuando te ponían a sembrar tus frijolitos. Sí. Y tenías tu cajita y esperar a que saliera. Exacto. Obviamente no se Voy puede a hacer comprobar a Aristóteles. A ver, pásame a Aristóteles y vamos a comprobarlo si existe No. científicamente. No se puede. Para eso existe el método legal. Y con el método legal te das cuenta que Jesús fue una persona real. O sea, sería absurdo decir, yo soy ateo y no creo en Jesús. No existió. Pero sí creo en Aristóteles. Exacto. Entonces, tienes que saber que fue un personaje histórico real. Ahora, Ok. la pregunta que yo haría sería, ¿Jesús fue el Hijo de Dios? O sea, ¿realmente existió Jesús como Hijo de Dios, no solo como hombre? Sí, porque en muchas culturas hay dioses, ¿no? Y siempre ha habido esta como comparación de que vienen un personaje mesiánico Sí. en cada historia.
Pero, ¿cómo saber que este Jesús es realmente el Hijo de Dios? Sí, eso es una pregunta bien gruesa, bro. Tú sabes que yo fui ateo Ujú. y en algún momento pues yo dije, Jesús fue una falacia. Jesús fue la mentira más grande del mundo. Probablemente sus discípulos se lo robaron el cuerpo de ahí e inventaron la mentira más grande del mundo, ¿no? De que, resucitó. Y realmente, pues ni había resucitado, ¿no? Sí. Pero creo que ha sido una trayectoria bien difícil porque cuando yo estaba en esa postura, lo cuestionaba todo, ¿no? Y Sí. preguntaba, ¿será, no será? Para muchos Jesús es el pan, el agua, la vida, el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios. Pero para mí era una invención, bro. Era como yo lo decía así, que era un libreto, ¿no? Para Hollywood, o no sé, para Steven Spielberg, o un libreto para una novela romántica de Shakespeare, porque yo así lo veía, decía, es una historia nada más, ¿no? Para sacar una buena película en Semana Santa, La Pasión de Cristo. Sí. Eso era lo que yo pensaba, decía, pero Hijo de Dios, pues realmente no creo que Jesús sea Hijo de Dios. Sí sé que existió, sería absurdo decir que no existió un personaje tan importante histórico, pero que sea el Hijo de Dios. Y más cuando empecé a ver que había billones de libros de literatura, billones, bro, o sea, no millones, billones de libros. Y empecé a compararlos con los libros sagrados más importantes de todo el mundo. Libros sagrados. Si tú haces eso y lo comparas con los libros más sagrados que pueden existir, te vas a dar cuenta de algo. Por ejemplo, compararlo con el Ramayana, el Mahabharata, para los hindús. ¿No? La Perla del Gran Precio fue un libro que comparé y que es para los mormones. Sí. Está el libro del Menzi, el Shunju, el Lungyu, el Daxue de Confucio. ¿No? También está el Tripitaka, el Lotus Sutra, el Kanjur de Siddhartha Gautama, Buda, el Corán. Por ejemplo, el Corán, bro, que, cañón. Habla, inclusive, habla también el Corán de este Jesús, libro para los musulmanes. Para los ¿no? musulmanes. Sí. Y lo puedes comparar con todos esos libros. Como dato curioso, el Corán habla 69 veces de Jesús. Imagínate. Wow. Pero ninguno de todos estos libros tiene la evidencia que la Biblia tiene. Mira, la Biblia tiene la mayor evidencia arqueológica, biológica, científica, demográfica, geológica, genética, geográfica, histórica, la mayor evidencia psicológica, la mayor evidencia matemática de todos los libros que existen en el mundo. No hay ningún libro que se asemeje y se le acerque a la excelencia del libro llamado Biblia, de esta colección de libros. O sea, es súper sorprendente. La Biblia ya decía que la Tierra era redonda sin siquiera antes los científicos lo descubrieran. Ya hablaba de la proliferación de las bacterias antes de que se hicieran los primeros inventos y las primeras descubrimientos científicos. Ya hablaba de, por ejemplo, del estado sólido, líquido y gaseoso del agua. En Job 26:7 hablaba de que él cuelga la tierra en la nada cuando se creía que estaba sobre 4 elefantes y una tortuga. O sea, científicamente, si lo queremos ver así, evidentemente hay mucha evidencia en la Biblia que otros libros sagrados no tienen. Entonces, yo diría que la ciencia es la comprobación de la Biblia. La Biblia tiene mucha evidencia científica que tú puedes comprobar. Puedes meter un vaso con agua al congelador y se va a hacer hielo. Y vas a ver que lo que la Biblia dice es verdad. Entonces empiezas a ver que muchas de las cosas que la Biblia dice se pueden comprobar científicamente. Claro. Y eso es increíble. Mira, la Biblia fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg. Y ese libro que se ha traducido a la mayor cantidad de idiomas que todos. Y se ha traducido a la mayor cantidad de idiomas y se han impreso la mayor cantidad
de libros, Sí. de copias de Sí. ese libro. Eso es increíble porque ningún otro libro lo ha Y además que experimentado. ha sido, yo creo que el libro bestseller forever, por Bro, siempre, nadie le llega en ventas. en ventas. Y mira, algo curioso es que 40 personas lo escribieron. No fue un autor. O sea, no fue que alguien fumado empezó a escribir. No, fueron 40 personas diferentes y no solamente fue en un tiempo, fue en más de 1500 años que tardaron en escribir este fabuloso libro. Por lógica, se iban a contradecir, ¿no? Claro. Por lógica, alguien que nació 1500 años antes, pues no ve la vida igual que el que nació 1500 años después. Sí, entonces, ¿cómo es que se puede unir todo eso? Porque para quien conoce un poco o nada, pero por lo menos como conocimiento general, sabe que la Biblia se maneja en dos partes, Sí. que es el Viejo Testamento y el Nuevo. Obviamente el Nuevo sabemos que habla de Jesús porque vienen los evangelios y estos discípulos que caminan con ellos y escriben de él. Pero ¿qué pasa con el Antiguo? O sea, ¿cómo encontramos a Jesús ahí? Porque estás diciendo que son 1500 años antes de Jesús. ¿Cómo es que podemos enlazar todo eso? Sí. O sea, para explicar un poquito mejor, son 1500 años lo que tardó la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento en escribirse. O sea, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento tardaron 1500 años. Pero el Nuevo Testamento también tiene muchos autores. Por ejemplo, la Biblia lo escribieron reyes, lo escribieron también pescadores, lo escribieron doctores. Por ejemplo, el Nuevo Testamento fue escrito por un doctor, el Evangelio. Sí. Lucas. Lucas. Y vemos también que lo escribieron pastores de ovejas. O sea, es una mezcla bien interesante de las personas que escribieron la Biblia. Porque la Biblia no fue escrito solamente por doctores o por escribas. No, fue por una diversidad de autores, 40. Lo más increíble es que esos 40 no se contradicen en Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, tú vas a ver las conexiones del Antiguo al Nuevo Testamento, una tras otra, tras otra, tras otra. Vas al Antiguo y vas al Nuevo. Vas al Antiguo y vas al Nuevo y vas haciendo conexiones por miles. No recuerdo, hay un estudio que no recuerdo cómo se llama, pero es el arco iris, que hay conexiones como de colores, donde conectaban lo que había pasado en el Antiguo Testamento con el Nuevo, y se veía un arco iris inmenso de cómo había conexiones. Sí, se ve increíble cómo, de hecho hasta tienen que hacerlo en gigante porque es tan pequeño, o sea, son tantas las conexiones. ¿Sí lo viste? Sí. No recuerdo cómo se llama, si alguien sabe cómo se llama ese estudio. Escríbanlo ahí. Ahí díganos cómo se llama. Bien. Pero eso es increíble, cómo hay esa conexión tan perfecta. La Biblia es el libro más extraordinario que se ha escrito y habla sobre el ser más extraordinario que ha caminado en nuestro planeta llamado Tierra. Ahora, tú te puedes preguntar, ¿cómo saber que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿No? Aquí la pregunta importante es, ¿qué probabilidad existe de que Jesús sea el Hijo de Dios? Cuando era ateo, más bien ya era agnóstico, ya había entendido que no podía ser ateo. Sería muy absurdo decir, soy ateo. Tendría que haber ido al principio, al Big Bang, para decir, sí, ya vi que el Big Bang fue así. No, entonces hasta no poder ver eso, no puedo decir que soy ateo. Entonces dije, bueno, soy agnóstico. Y cuando era agnóstico, yo vi un estudio, recuerdo de un científico que me encantó, porque ese estudio hablaba de las probabilidades y la estadística para que Jesús cumpliera profecías mesiánicas bíblicas. Sí. ¿Qué probabilidad había de que Jesús cumpliera algunas profecías bíblicas mesiánicas? Y empezó con 16 profecías. Y vio el número estadístico. Bueno, para que vean la estadística, si tú te vas a ganar la lotería y compras un boleto de lotería y hay 1 millón de boletos, tienes
una probabilidad de 1 en 1,000,000, ¿no? Sí, O sí. sea, 1 por 10 a la No hay sexta que ser muy potencia. inteligente para Claro. comprenderlo. Es 1 por 10 a la sexta potencia. Ujú. Bueno, para que Jesús cumpliera con 16 profecías mesiánicas, dio un número tan grande que es 1 por 10 a la 45. Oh, O sea, a la 45 potencia. ¿alguien sabe? Eso es un número extraordinario y Sí. grande. Eso es un número muy grande. Y después de eso, no solo se quedaron con ese número, se fue a un número mucho más grande. Para que tengas el contexto de esto, ve, en estadística existe un número que le llaman probabilidad cero. Ajá. Probabilidad cero quiere decir que cuando algo es imposible, ya ni tiene caso de que lo menciones. Sí, o sea, Es de imposible. intentarlo. Ya ni siquiera Sí. intentar, es imposible. Y probabilidad cero es 1 por 10 a la 50. O sea, 50 O ceros. sea, prácticamente es como, esa probabilidad es como, ¿podría regresar con mi ex? Probabilidad cero. Probabilidad cero, 10 a la 50. 10 a la 50. Ya, científicamente no ya hay no hay solución probabilidad en de ese. regresar. Entonces, ¿alguien aquí regresaría con su ex? Bien. Pero no solo se quedó con esa parte, Dave. Fue más allá y estudió la probabilidad de que Jesús cumpliera 48 profecías mesiánicas. Wow. 48. O sea, le iba subiendo. Le iba subiendo. Oh. Y el número que dio fue 48 a la 157 potencia. O sea, es un súper mega numerote sí. que es 3 veces imposible de que cumpliera. Eso ya ni siquiera en un capítulo de Marvel, Guerra Infinita, ¿no? No hay escenario posible. No hay escenario posible. Que se pudiera. Sí, Doctor Strange estaría vuelto loco, diría, no hay probabilidades. Cuando cerraba los ojos, ¿no? Y estaba viendo. Pero lo más increíble de esto, Dave, es que Jesús no cumplió 48 profecías mesiánicas. Jesús cumplió más de 300 profecías mesiánicas bíblicas. Ya ni siquiera me digas el número. Porque no existe el número, no lo sé, pero wow. Haciéndolo el hombre más increíble y extraordinario que haya pisado nuestro planeta Tierra. Marcó el antes y el después de nuestra era común. El antes y después de nuestra era. Antes y después de Cristo. Eso es increíble, hermano. Por eso yo cuando vi eso dije, Jesús es Jesús. Jesús es Jesús. No hay otro voz. No hay otro. No hay otro voz. Ni Zeus, ni ningún otro dios griego se le compara. Es increíble porque pues tú ves las imágenes de Zeus. Parece que es un tipo que se avienta un resto de anabólicos. Sí. Jesús no era eso, bro. Jesús vino como una persona común y corriente. Sí. Y lo vemos en la Biblia, cómo se emocionaba, cómo lloraba, cómo sufría, cómo abrazaba a los niños, cómo se enojaba, cómo sangraba, bro. Le pegaron y le salió sangre. Sí. Cómo volteó las mesas. Sí. Dijo, hey, ustedes han vuelto mi casa una cueva de ladrones, cuando se debió de haber llamado casa de oración. Sí. Y volteó la mesa de los cambistas. Entonces, él era un hombre, sí, emocional, tenía emociones. Sí. No fue... Muchos creen y dicen, es que, pues, era Dios. Sí. Hizo trampa, por eso pudo, yo no puedo. No, bro, era 100% Dios, pero 100% hombre. Sí. También fue humano, también le dolió, también vimos que lloró, le preocupaba a la gente. Exacto. Lázaro, su mejor amigo, muriendo. Yo creo que sí estaba muy destrozado, pero es increíble todo lo que me cuentas de esta parte de las profecías. Es un dato que yo no lo sabía, pero me hace creer más en Jesús. Eso sí, definitivamente. Yo les preguntaría para ellos, ¿quién es Jesús? ¿No? Sí. Para nuestro... Ahí pueden escribir. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? De hecho, había un pastor que en Nueva York hizo un experimento. Mandó a poner carteles y en autobuses y en espectaculares y hasta abrió una página de internet donde la gente podía escribir,
Lo único que era el póster era esta frase, Jesús es, Jesus is, Y la y línea, ¿no? y un guión. Y la gente podía entrar y mandar cartas o escribir ahí en la página diciendo Jesús es y agregaba la palabra. Obviamente muchos insultaban, muchos escribían groserías, pero muchos escribieron palabras como Jesús es amor, Jesús fue mi salvación, Sí. Jesús me ayudó en este momento peculiar en mi vida o malo en este momento difícil. Entonces, vemos que Jesús ha hecho algo, es un tema controversial. O sea, si tú lo sacas en cualquier lado, Jesús es controversial, pero también creo que ha inspirado muchas cosas. Por ejemplo, he visto que muchos líderes han escrito acerca de Jesús. Líderes a nivel mundial, reconocidos a nivel mundial. Entonces, el impacto de Jesús en el mundo ha sido increíble. Sí, hay mucho hate, Uh-huh. hay mucha gente que dice no, pero también hay mucho amor, ¿no? La Biblia que habla de Jesús ha sido el libro más odiado, Sí. pero también ha sido el libro más amado, pero también ha sido el libro más censurado. Uh-huh. El libro que imperios se han levantado contra él para destruirlo, para Sí. quemarlo, pero no han podido. Y bien dice la misma Biblia, cielo y tierra pasará, pero Uh-huh. mi palabra no pasará. Entonces, Jesús es la palabra. Jesús representa la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el verbo que se hizo carne Sí. y es la palabra. Entonces, Jesús está presente en todos, aunque hay mucho hate Sí. y hay mucha cuestión de gente que dice, Jesús fue al que le oré y nunca me respondió. No, Oh, sí, Jesús eso fue es- el que le pedí por mi papá y yo le Claro. servía a Jesús, pero nunca respondió y mi papá murió, ¿no? Sí. O si Jesús es quien dice ser, ¿por qué mis oraciones no son respondidas? Claro. ¿Y por qué lo que yo le pido que no pase malo pasa? ¿No? Ujú. Hablábamos apenas de si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas en su mundo, no? Sí, Si sí. Él lo hizo. Sí. Pero aquí es algo importante entender que Jesús es gracia, Jesús es amor, Jesús es perdón. ¿Y sabes una palabra que yo definiría como Jesús, así por excelencia? Jesús es misericordia. Eso es Jesús. O sea, tú lo pondrías ahí. Si te preguntaran de todo lo que puedes escoger, para ti, ¿qué sería Jesús? Jesús es misericordia. Ok. ¿Sí o no? Bien. Wow. Jesús Bien. es misericordia. Te voy a dar una historia en la Biblia. Ajá. ¿Recuerdas? Hasta en la escuelita dominical nos ponían a estudiar a Zaqueo. ¿Recuerdas? Ah, sí. Zaqueo era un enanito, un chaparrito. Pero a mí me impacta la historia de Zaqueo porque iba pasando Jesús y había un montón de gente alrededor de él. Y Zaqueo, como era enano, había subido a un sicómoro para verlo, a un árbol. Entonces, cuando pasa Jesús por ahí, le dice, hey tú, Zaqueo, le llama por su nombre. Sí. Bájate de ahí porque voy a ir a tu casa. Toda la gente quedó impactada. Zaqueo se impactó, pero la gente se impactó más aún porque dijeron, ¿cómo es posible que va a ir Jesús a la casa de este pecador? O sea, Zaqueo era lo peor de lo peor. Él era un publicano, un recaudador de impuestos. Pero sin en cambio Jesús le dijo, voy a ir a tu casa. Yo bromeo diciendo, o sea, Jesús era mexicano, bro, porque él se invitaba a su casa solito. Hay fiesta en tu casa y llegaba a la casa. Y Zaqueo tal vez decía, pues ni he trapeado, ni preparen la carnita asada porque yo voy a llegar voy a comer. Sí. A Jesús le gustaba comer. Sí. Pero vemos aquí algo importante, le llega la salvación a Zaqueo. O sea, Jesús llega con él y le dice, hey, la salvación ha llegado. Claro. ¿La tomas o la dejas? Claro, voy a reponer todo lo que robé, voy a reponérselo a la gente. Y vemos que Zaqueo es transformado. Pero no es el único. Hubo otro que se llamó Mateo. Mateo. ¿Recuerdas la historia de Mateo? Creo que tenía otro nombre, creo que era Leví. Leví. Y después creo que cambia su nombre a Mateo. Ok. Sí, y Lucas. Sí. Mateo era un hombre
que era igual que Zaqueo. Era Sí. un hombre corrupto, un hombre que pues robaba a toda la gente. Para que puedan entender, tal Sí. vez hay gente que no comprende mucho que era un publicano, pero un publicano era odiado por los judíos. ¿Por qué los odiaban los judíos? Los judíos los odiaban porque ellos habían traicionado a su propio pueblo. O sea, habían traicionado a su pueblo y ahora estaban trabajando para el Imperio Romano y ponían o imponían una tasa variable. No era una tasa fija, era variable. O sea, si un día ellos amanecían con ganas de cobrar 100%, cobraban 100%. Y después, ¿sabes qué? Ahora quiero cobrarte 200%. O sea, era prácticamente una mafia. Prácticamente era un cártel, bro. Era un cártel, como hoy en día sería. Sí. Hoy sería un cártel porque pues eran extorsionadores también, eran agresivos. Sí. Hacían fiestas opulentes donde todo lo que había solamente era demostración de cuánta lana tenían. Pero pues los judíos los odiaban y a ellos no les importaba. Ellos realmente lo único que querían hacer era demostrar el dinero que tenían. Y eso era Mateo, bro. Eso era Mateo. Mira, te lo voy a leer en Mateo 9:11. Dice esta historia. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo Mateo. Perdón, sígueme, le dijo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Ve esta parte. A mí me llama la atención porque Jesús le dice a Mateo, sígueme, e inmediatamente se levanta. Pero después, en un abrir y cerrar de ojos, dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él. O sea, le dice, sígueme, y en un abrir y cerrar de ojos, ya están comiendo. Y es bien chistoso porque Jesús le gustaba comer. Sí. Pero algo pasó en ese inter que ya estaba haciendo una fiesta, Mateo. Entonces yo visualizo a Mateo como si fuera un líder de un cártel o un capo de hoy en día, si fuera en nuestros tiempos. Y que juntó a toda la tropa, ¿no? Y les dijo, vénganse, va a haber fiesta en mi casa, vamos a comer. ¿Cómo te imaginas esa fiesta, David? Yo creo que todos los amigos de Mateo pues han de haber sido igual que él. Puro. Dice que era puro pecador. Sí. Pues bueno, si ampliamos la palabra de pecador a todos los que hacían mal, obviamente no iban solos. No, llevaban sus acompañantes, tal vez mujeres que los acompañaban, mujeres de la vida galante, pecadores. O sea, dice que muchos pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Y cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Yo creo que cualquier persona, aún que ni siquiera fuera a la iglesia, diría, oye, esa fiesta, y de repente entra aquel que anda sanando gente y de repente lo ve ahí, creo que todos dudarían ahí como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué paso sana? ¿No? Sí. ¿Con quién se está juntando? Sí, ¿no? totalmente. Es como salir Jesús retratándose, ¿no? Ahí con un líder de un cártel, con el Chapo, con el Mencho, bro. Así el Mencho sacándose una selfie con Jesús. Ay. Bro, eso sería una locura. Eso es un escándalo. Y fue un escándalo en ese tiempo. Sí. Fue un escándalo. Yo me imagino esa fiesta llegando toda la orquesta, la banda y el bombo y toda la fiesta, bro. Y Jesús en medio de todo eso. Claro. Eso es poderoso y fue un escándalo para toda esa gente religiosa. ¿Qué hace Jesús comiendo con pecadores? ¿Qué hace Jesús en la casa de un corrupto? Alguien que se ha enriquecido a costa de nuestro trabajo como pueblo. Sí. Entonces nos ha robado. ¿A cuántas madres las ha dejado sin sustento? A madres solteras. ¿A cuántos niños huérfanos les quitó todo lo que tenían? ¿O a cuántos padres sin trabajo les cargó la pila y les cobró más de lo que podían dar? Sí, yo creo que todos se preguntarían, ¿qué hace con él? O sea, ¿qué hace con esas personas
que maltratan, que abusan. O sea, ¿por qué estaría con él? Se supone que él vino para liberar, Claro. ¿no? Y de repente ya está comiendo con aquellos Está comiendo con los ellos. con los que sirven al gobierno opresor y todo este rollo. Sí. ¿Cómo pensar de Jesús? O sea, Que- ¿cómo no espantarse, no? Jesús se relacionó Ujú. con todas las personas que no debía de relacionarse. Entonces, a ver, viendo esta historia y haciendo una pregunta, ah, si Jesús viviera, si estuviera caminando en este momento con nosotros, en esta época, ¿de quién se rodearía? ¿Quién serían sus amigos? ¿Con quién se juntaría? ¿Quién sería la gente que lo seguiría? Seguramente, pues, sería mucha gente de iglesia, ¿no? Yo creo. Pero como lo estás explicando, creo que va mucho más allá. O sea, Nos sorprendería saber con quién se juntaría Jesús. de repente una foto con Bad Bunny, ¿no? Sí, bro, sería como un escándalo de decir, oye Jesús, ¿qué estás haciendo con él, no? Sí. ¿Qué estás haciendo con el líder coreano del norte? Sí. Sería absurdo Sí. pensar que él se relacionaría con todo tipo de personas, porque tenemos un estándar y tenemos una escala de pecados. Y decimos, hay pecados pequeños, Sí. medianos, grandes, Sí. y hay pecados ya pasados de Ya, lanza. ya. Esos ya ni se mencionan, ¿no? Y uno de esos es el que vende droga, el que prostituye mujeres, o la mujer que se prostituye, el asesino, el violador. Bro, esos son pecados para nosotros, inmencionables. Sí. Pero el que miente, el que roba el cambio de mamá y no se da cuenta, ese sí puede entrar a la iglesia, ¿no? No, bro, pecado es pecado. Sí. ¿No? Pecado es pecado. Solamente que voy a dejar algo bien claro, porque no es lo mismo robar que asesinar. Sí. O no es lo mismo mentirle a tu mamá que asesinar a tu hermano. Claro. O sea, el pecado es pecado, pero las consecuencias Sí, la del pecado consecuencia, sí. son totalmente mayores de uno a otro. Claro. Y Jesús se juntaba con los que pecaban más, Sí. más fuerte. Y eso, mira, cualquier líder de los judíos hubiera evitado a toda costa relacionarse con Zaqueo y con Mateo. Cualquier líder. Pero Jesús se estaba mezclando entre ellos. Por eso fue que los judíos nunca aceptaron a Jesús como Mesías. Porque Jesús era todo lo que ellos no querían. Jesús debía ser un revolucionario, alguien con mucha lana, con mucho poder, mucha influencia, como para levantar un ejército tan poderoso que pudiera sacar al imperio romano de ahí. Sí, tenían esa idea del rey David, ¿no? De este superhéroe. gran peleador, ganador de batallas, que mató a un gigante con una piedra y peleaba y mataba a un montón de gente. Entonces, creo que esa idea estaba muy, muy arraigada en los pensamientos de los judíos. Esa era como la expectativa, Era la expectativa. Del Mesías, ¿no? Y ve lo que dice Jesús cuando escucha que le dicen a sus discípulos, le dicen, oye, ¿por qué come con pecadores? Ve lo que dice Jesús, Mateo 11:19, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho. O sea, está bien chistoso, bro, porque dice, mira, vino Juan el Bautista, que él no comía ni bebía, y decían que tenía un demonio. Pero vengo yo que como y bebo, y dicen que soy un borracho y un glotón, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. O sea, lo tacharon como lo peor de lo peor. Dice, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. O sea, Jesús les estaba diciendo, aquí hay sabiduría en lo que estoy haciendo. No voy a decir nada, solo lo voy a hacer, y esto va a quedar para futuras generaciones. Sí. Wow, qué increíble historia, de verdad. Yo me siento muy identificado, honestamente, con Zaqueo y Mateo, porque, ¿sabes? Empiezo a entender que Jesús quería estar cerca de la gente que menos querían, de esa gente que era como la cancelada o la que, no, tú no puedes venir a mi fiesta porque seguro va a ocurrir algo malo y va a terminar en una pelea o una cosa así. Pero me encanta ver que Jesús
empezaba a amar a más a esas personas. Sí, él daba amor totalmente. Por eso me llama la atención cuando decías, Jesús es. ¿Qué es Jesús? Es misericordia. Y eso es lo que yo veo, porque Mateo no merecía misericordia. No. Sé que muchos se van por la finta de la serie de Chosen. Ajá. Cuando ven a Mateo, pues Mateo es como autista y que tiene Sí. un carácter. Me encanta esa parte, Sí, sí, sí. esa visión que tuvieron con Mateo. Está muy chida, pero honestamente mi perspectiva es, yo creo que Mateo era de los malotes, bro. Era de los tipos rudos que pues, le valía su reputación. Ya estaba más quemado que nada. Sí, pues si ya estaba quemado, pues ¿qué más podía perder? Sí, ya no había nada que perder. Y me lo imagino, no sé, con traje de diseñador y fumando su puro y hablando por teléfono, amenazando a medio mundo. Así es como yo imagino a Mateo en este tiempo, actualmente, como un líder de un cártel, de algún líder de los cárteles de México. Así lo veo, porque era realmente un hombre que pues se enriquecía a costa de la sociedad. No le importaba su pueblo, no le importaba su país. Lo único que le importaba era recibir dinero. Lana. Sí. Eso era todo. Y a Jesús, ve cómo no le importaba eso. Realmente, si tú ves la fiesta de los publicanos y ves cómo eran sus fiestas, la estudias un poco, te vas a dar cuenta que eran fiestas opulentes donde había mucha demostración de cuánta lana tengo yo. O cuánto poder tengo yo, o cuánta gente trabaja a mi cargo y cómo me he enriquecido más rápido que otros. Ese era el tipo de conversaciones que ellos tenían como publicanos. Y por eso es que llegaron muchos pecadores. O sea, llegó la crema innata de toda la gente que robaba al pueblo, bro. Sí, y ahí estaba Jesús. O sea, yo no lo podía imaginar ni creer. Antes decía, ¿es en serio? Y muchos de nosotros nos da miedo juntarnos con cierto tipo de personas porque pues van a pueden hablar mal de nosotros. Exacto, y a Jesús poco le importaba el escándalo. A él le importaban los escandalosos. Wow. O sea, a Jesús no le importaba el pecado, a él le importaban los pecadores. Sí. A él no le importaba la escala de pecado de, a ver, ¿tú hiciste qué? Y a ver, ¿tú hiciste qué? Y tú, no, él no decía eso, él simplemente le importaban los pecadores. Pero a nosotros nos importa el pecado. Sí. Siempre que llega alguien a una iglesia, preguntas, ¿cuál es su delito? ¿Qué hizo? ¿No? ¿Por qué viene? Como si entraran al cerezo, como si entraran a la cárcel y de repente, a ver, pásale tú, yo soy adúltero, ¿no? Tú, no, ya tú lo empiezas a etiquetar. Tú vas para las sillas de hasta atrás. Tú vas en las de hasta atrás. o yo era satánico, ¿no? Apenas llegó un satánico a la iglesia y era como que, no, cuidado contigo. Y los tachamos, ¿no? Era como que si se te pegara. O sea, como si fuera una enfermedad. Se te pegan las pulgas. ¿No? Exacto. Como si fuera una enfermedad y dices, no te juntes porque se te va a pegar. Ponte cubrebocas, ¿no? Y es fuerte, bro, porque muchos tratan de no relacionarse con ellos. Y apenas llegó una persona que es un sicario, ¿no? Y dices, ¿cómo lo tratamos o cómo lo trata la gente al saber eso? A este domingo llegó un joven, y tú lo conoces, es amigo nuestro, y llegó a confesar y a decirme, ¿sabes? Vengo arrepentido y quiero decirte que asesiné a una persona. Y eso fue fuerte porque yo lo vi sirviendo. O sea, él tenía su gafete de servidor, de voluntario. Y él vino para servir por última vez en la iglesia. Porque después de este domingo se fue a entregar. Sí, porque aparte también venía de un trasfondo muy, muy fuerte en su vida. Hablaba con él y tenía mucho tiempo queriéndose recuperar. Venía batallando de muchas cosas y quería echarle ganas, pero esto fue muy fuerte. Es fuerte porque lo amas y amas a la persona. Exacto. Y
yo le hubiera querido decir, no, vete, huye, escóndete. Pero no podemos hacer eso. Le dije, yo no puedo ser cómplice de tu pecado. Dios perdona tu pecado y no hay escala de pecados. Todos son pecados, pero este pecado tiene una consecuencia mayor. Pero la consecuencia no se te puede quitar. No, y eso es algo fuerte porque muchos piensan que por ser amigo de Jesús o porque llegas a la iglesia, pues entonces ya todo está perdonado y no va a haber consecuencias. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces hay consecuencias de lo que hiciste o no hiciste. Y eso es muy importante. Y por eso yo considero que Jesús era el hombre que le importaba el pecador y no el pecado. Porque si nos ponemos a ver el tamaño del pecado, pues vamos a hacer selecciones de personas. Y vamos a hacer como un reclusorio, donde llega la gente y pasamos a los de máxima seguridad, ¿no? Sí. Muchos años fui a máxima seguridad en los reclusorios, por cierto, y veía pues, a los hombres que estaban destruidos, destrozados, porque estaban condenados como el máximo delito, ¿no? Sí. Y así hacemos luego la iglesia. La iglesia la hacemos como la zona de máxima seguridad, donde el tipo no puede salir a ver la luz. No lo dejes. Claro. Y somos más que un centro de recuperación o un hospital. Somos más como un cerezo de alta seguridad. Sí. Y nos volvemos verdugos o custodios de la celda. Y no los dejamos salir porque hasta que no cumplan la condena, entonces no pueden salir. Y creo que Jesús no era así, bro. Porque si Jesús hubiese sido así, hubiese metido a Mateo a la cárcel un buen rato. Sí. Y después, ya que estaba bien, ahora sí, ven para acá, ya estás listo. Y no, fue, hey, tú, sígueme. Eso está cañón, está grueso, porque ¿cómo es posible que llames a ser uno de los 12 apóstoles a alguien que tiene una trayectoria tan oscura, tan fea, y que lejos de que sea un aporte a tu ministerio, va a ser una mancha en tu ministerio? Claro. Sí. Va a ser como que, hey, ¿ya viste quién es uno de esos 12? Sí. ¿Quién no es este Mateo el que te dejó sin negocio? ¿El que te dejó sin comer para tus hijos? Mira, Mateo, el que ahora habla de Dios, fue el que te robó todos tus ahorros, porque tenías que pagar 100, pero él se le antojó cobrarte 300. Sí. Y te dejó en la calle por culpa de ese hombre que ahora está con Jesús. Sí. Eso es bien fuerte. Eso está intenso. Pero Jesús no le importaba el pecado, a él le importaban los pecadores, bro. Sí. Wow. Jesús entonces no vino a buscar gente sana. Él escribió ahí, sino vino a los enfermos. Claro, a los enfermos. ¿Sabes? A los que necesitaban realmente. Hay una cantidad de gente que dice, yo no voy a la iglesia, porque en la iglesia hay puro hipócrita. Siempre les digo, claro, aquí hay lugar para uno más. Sí, totalmente. Porque sí, la iglesia está llena de hipócritas, sí. De gente que es falsa, pero no porque quiera ser falsa, sino porque no sabe cómo ser. No sabe. Realmente piensan que deben de usar una máscara para aparentar. Piensan que deben aparentar una vida de oración, piensan que deben aparentar una vida cristiana, pero usan máscaras, bro. Son hipócritas, son personas que están actuando a ser cristiano. Y eso es cierto, hay muchos en las iglesias, abundan, pero no quiere decir que porque hay hipócritas en la iglesia tú te tengas que ir. Al contrario, son gente enferma que está en proceso de ser sana. Son gente que necesita estar en el hospital llamado iglesia. Claro. Porque hay un cirujano y ese cirujano se llama Jesús. Sí. Y Jesús es el que trabaja en el hospital de urgencias llamado iglesia. Sí. La iglesia no es una cárcel o un centro de castigo penitenciario. La iglesia es un hospital donde la gente llega a recuperarse o inclusive a tener cuidados intensivos. Sí. Y muchos están en estado vegetal en la iglesia, pero los mantenemos vivos, porque nuestro trabajo es mantenerlos vivos. Sí. Pero ¿cómo desesperan esos vegetales? Porque dices, hey, o vive o muere, pero deja vivir, ¿no? Sí. Pero dices, no, Dios lo quiere mantener vivo, yo no lo voy a desconectar. Sí.
yo no voy a desconectarlo porque mi trabajo no es desconectar a las personas, sino mi trabajo es mantenerlos vivos. Sí. Y si Jesús quiere resucitarlo, bro, en un abrir y cerrar de Claro. ojos lo hace. Sí. Es como, entonces, entiendo que sería como, nuestro trabajo no es juzgar, es amarlos. O sea, y si Dios tiene un plan para ellos y aunque nosotros no lo entendemos, y dice, hey, pues no lo juzgues, o sea, déjalo porque yo voy a hacer algo con él. Entonces, Déjame síguelo amando. desconectarlo, Señor, Déjame, ya por está en estado favor, vegetal. por favor. Y Dios dice, quiero que siga latiendo su corazón. Ámalo. Eso está bien grueso, bro, porque yo no Sí. lo había visto así. Yo antes veía la iglesia como un hospital donde eran cuidados intensivos. Órale, operación a corazón abierto y te acostumbras a la sangre y todo, pero después operas y queda bien la persona. Pero ¿qué hay de aquellos que nunca reviven? ¿Qué hay de aquellos que llevan años en la iglesia y no ves frutos en ellos? Sí. O años leyendo la Biblia y los ves vegetales. ¿Ya no merecen oportunidad? Dices, ¿O? pues hay que desconectarlo, ¿no? ¿Para que sigue viviendo? Ya, que se vaya de la iglesia. Sí. Pero Dios dice, no, yo lo quiero tener ahí, porque yo quiero tener misericordia de esa persona. No manches. Cuando llegó este chico conmigo, yo lo quería agarrar a cachetadas, bro. Sí. Porque decía, hermano, tanto que he invertido en ti, tanto que te he dicho, tanto que he orado por ti, Sí. años discipulándote, y me terminas diciendo que asesinaste a una persona. O sea, entonces todo lo que he sembrado en ti, ¿dónde está? Pero, bro, no pude hacerlo. Y lo abracé y lo amé y le dije, si Dios hace un milagro contigo, te veo el miércoles. O sea, lo voy a ver mañana. Si es que no lo metieron a la cárcel. No tiene teléfono, no tenemos cómo comunicarnos con él. Y la maña o los narcos están queriendo buscarlo para matarlo, porque les robó dinero a ellos. Entonces, ves, su vida es una tras otra. Pero creo yo que si Dios tiene misericordia, lo voy a poder ver mañana. Sí. Si no lo veo mañana, tendríamos que ir a verlo a la cárcel, bro. Sí. Pero probablemente es la única forma en la que Dios pueda salvar su alma, Claro. ¿no? Porque no ha podido. Y ese tipo de personas a veces nos cansan, Sí. porque dices, Son las que queremos desconectar. queremos desconectar, decir, si lo vas a hacer, hazlo, y si no, no, así soy yo. Sí. Pero el amor de un pastor Sí. no te deja hacerlo. Va más allá. De Y hecho, nunca he desconectado a ninguno, gracias a Dios. no, nunca lo vamos a hacer. Y hablando, creo que tomando esta idea de que la iglesia es un hospital, creo que parte de sanar a la persona, la medicina, siempre ha sido el amor. El amor ha sido algo esencial en la iglesia, ha sido algo que puede romper cualquier cosa. Y veo que Jesús ama de una manera que no cualquier humano ha amado. O sea, es un amor, yo lo llamaría un amor sin filtros. Claro. Honestamente, cada uno de nosotros tratamos de amar, pero siempre tenemos un filtro. Es como, ok, yo te voy a amar de esta manera, voy a dar esto, pero espero de regreso algo, ¿no? O sea, espero que me ames, o espero que me respetes, o espero que seas fiel, ¿no? Sí. Sí, claro, obviamente, cualquiera de nosotros lo haríamos, pero veo que Jesús amaba, no había un filtro, no había algo como que esto no pasa, esto sí, no, era como yo amo y amo, o sea, no me importa quién seas, voy a amarte. Entonces, hay una historia bien que lo cuenta muy, muy a profundidad y ese domingo lo dijiste muy bien. Oh, sí, hablando de la mujer, ¿no? Sí. Que fue hallada en el acto mismo de adulterio. Uf, imagínate eso. Eso fue fuerte, porque lo relata Juan 8, versículo 4 en adelante. Dice que trajeron a Jesús una mujer que había sido hallada en el mismo acto de adulterio. Y le dicen a Jesús, esta mujer merece ser apedreada porque es lo que la ley de Moisés dice. Sí.
¿tú qué dices? Entonces era una trampa totalmente para Jesús, porque si Jesús decía que sí, estaba mal. Y si decía que no, estaba mal. O sea, sí o no, no había respuesta correcta. Entonces lo tenían para destruirlo, ¿no? Y estos cuates se acercaron con él, con esta mujer. Porque mira, si decía que si la apedrearan, estaba incumpliendo con una cuestión legal de Roma, porque faltaba el hombre. O sea, la agarraron a ella, pero no había un hombre. Entonces llevaba un procedimiento legal diferente y no era de que sí apedréenla. Sí. Y si lo hacía, entonces se metía en un problema con Roma. Y si no lo hacía, se metía en un problema con la ley de Moisés. Porque entonces estaría incumpliendo la ley del mayor profeta de todos los tiempos, que era Moisés, sí, para todos los fariseos. Y Jesús, bien sabio, bro, es increíble lo que hizo, porque no dijo ni sí ni no. Estaba escribiendo con su dedo en la tierra. Y yo bromeando le digo a la gente, ¿qué estaba escribiendo Jesús en la arena? Sí. Tal vez estaba escribiendo, jugando gato y bolita, tache, ¿no? Porque todos estaban, apedréenla. Sí. Todos gritaban, alrededor de él estaban todos los religiosos, los más top, sí, pero todos ellos tenían cosas profundas, sí, que no sabían los demás. Había pecados ocultos. Algunos eran pecadotes, ¿no? Sí. Pero pues nadie lo sabía. Probablemente uno de ellos golpeaba a su esposa, o probablemente otro tenía una desviación. Miles de cosas que pudieron haber tenido esas personas, pero estaban gritando, apedréenla. Sí. Y Jesús escribía en la tierra. Con su dedo escribía. No les hacía caso. Mientras más gritaban, él más estaba escribiendo. Sí. Y esta parte a mí me impacta, porque todos ellos tenían algo. Y ¿sabes qué? Mira, lo voy a buscar, por aquí lo tengo. En Jeremías 17:13 dice algo que a mí me impacta. Porque lo que yo creo que Jesús estaba escribiendo en la tierra no era el gato y bolita tache. Él estaba escribiendo, desde mi perspectiva, los nombres de las personas y los pecados de cada uno de ellos. ¿Por qué pienso eso, bro? Porque dice Jeremías 17:13, oh Señor, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo. Yo creo que esos hombres se habían apartado del Señor y todos sus nombres estaban escritos en el polvo. ¿Cuándo es que vieron su nombre? Cuando Jesús les dice, ¿ok? El que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. No me imagino esa escena. Yo creo, la puedo visualizar como estos linchamientos que hay de repente en pueblos y que ponen al acusado ahí. Y no me imagino a un hombre ahí llegando y decir, esperen, déjenme mostrarles algo, un cartel con el nombre de Doña Juanita y su pecado. Le puso agua de la llave a las gelatinas, ¿no? Una cosa, no sé, una cosa. Pero me imagino que ver tu nombre en la tierra por un hombre que nadie conocía o que habías escuchado de él, y de repente ver tu nombre y tu pecado, yo creo que eso ha de haber sido... Sí, y es fuerte, bro, no digo que sea literal, ¿eh? O sea, no es que haya escrito el nombre de todos, porque no hay evidencia en la Biblia de eso, pero creo que me entiendes a lo que me refiero, ¿no? O sea, ellos lo vieron en visión, porque cada uno de ellos empezó a soltar la piedra, desde el más grande hasta el más chico. Sí. Y no hubo nadie que quedara con una piedra en su mano. Todos la soltaron porque todos vieron su pecado. Sí. Y esa parte es importante en esta historia. Dices, Jesús es alguien que ama sin filtros. Claro, Jesús es alguien que tiene misericordia. ¿Por qué? El único hombre que podía condenarla, el único hombre que podía cancelarla y decir apedréenla, era él. Y fue el que la perdonó, el que tuvo misericordia. La lapidación era algo bien grueso, bro, porque enterraban a la mujer parada y hasta el cuello. Y al hombre lo enterraban parado igual, pero hasta la cintura. Bien mala onda, porque
pues no eran justos con los... Por o lo sea, menos el hombre se podría tapar. se o algo podía así, poner pero las manos, pero la mujer no, bro. híjole. Entonces yo creo que los dos deberían de haber estado hasta Sí. el cuello, ¿no? Pero bueno, pues, qué bueno que no fui yo el que los juzgó. Pero era bien gruesa la lapidación, pero Jesús la salvó de esa tortura. Y dijo, el que sea libre de pecado, que arroje la Sí, primera esta piedra. famosa frase de Sí, Jesús. cliché, Sí. pero que si la vives, es la mayor expresión de misericordia. Cuando dices, mereces, pero no te lo voy a dar. No te voy a dar lo que mereces. Y quiero terminar esta parte Sí. para cerrar, porque Jesús tenía una obsesión importante. Mira, a él no le interesaba condenar el pasado de las personas. A él le interesaba rescatar su futuro. Eso es increíble, Sí. porque Wow. no le interesaba qué habías hecho, sino le interesaba lo que ibas a hacer. Y me encanta porque tenía una gran obsesión Jesús. Y él estaba obsesionado con mostrar misericordia, pero mostrárselo a aquel que no la merecía cuando menos la esperaba. Eso es increíble. Jesús tenía la obsesión de mostrar misericordia a quien menos la merecía cuando menos la esperaba. Yo creo que esta mujer ni se imaginaba y ni lo esperaba. No lo esperaba. Él iba por todas partes gritando misericordia. Jesús iba por todos lados diciendo, la regaste, cometiste ese pecado, cometiste este error, Sí. misericordia, cometió misericordia. Oh Jesús, aquí te traemos misericordia. Y él les dijo a todos los fariseos, vayan y aprendan lo que significa misericordia. Wow. Quiero y no sacrificios. Wow. Vayan y lean su Biblia. Lo único que quiero es que ustedes aprendan a tener misericordia de aquel que no merece tener misericordia. Porque qué fácil es darle misericordia al que se la merece, pero qué difícil es perdonar a alguien que asesinó, qué difícil es perdonar a alguien que engañó, a alguien que te traicionó, a alguien que te abandonó cuando no debía de hacerlo. Misericordia quiero y no sacrificios. Y Jesús tenía la obsesión de mostrar misericordia aún al peor pecador. Él iba en la calle y decía, eres extorsionador, ven, misericordia, Mateo. Hoy eres alguien que dejó en pobreza a una familia, te voy a dar misericordia. Era tan absurdo. Y de repente ver a un tipo crucificado en una cruz y Jesús diciéndole, hey, misericordia, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bro, eso es fuera de lo común. Y esto hace a Jesús el hombre más increíble que haya existido en la tierra. Y Apocalipsis dice que Él está a la puerta de tu corazón, está llamando y te está diciendo, déjame entrar. No me importa si eres Zaqueo o Mateo o eres una mujer adúltera o lo que hayas hecho en tu vida. Yo quiero entrar a tu corazón y quiero cenar contigo, estar contigo y limpiarte totalmente. Sí. Esa es la mayor expresión de lo que es Jesús. Amigos, Jesús no es la mentira más grande del mundo. Jesús es la verdad más grande de todo el universo. Y si tú no lo has experimentado, hoy te pido y te ruego que lo hagas y que abras tu corazón y le digas, Jesús, entra a vivir a mi corazón para que mi vida sea transformada. Te prometo que de esta manera podrás experimentar la vida que Dios diseñó para ti. Queridos amigos, gracias por esto. Dave, gracias por escucharme. Gracias por este tiempo. Sí, fue muy bueno. Este fue nuestro tercer capítulo. Jesús, la mentira más grande del mundo. Sí, no lo es. Y estamos estrenando nuestros termos y nuestras tazas. Gracias a producción. Al equipo de producción. Gracias, chicos. Verdad, no nos podíamos ir sin presumir esto. Muchas gracias. Ustedes no los ven, pero hay un equipo increíble atrás de esto. Sí. Así es que muchísimas gracias. Sin ellos no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Los honramos, los bendecimos, chicos, los amamos. Gracias y nos vemos en la siguiente.